luego me van a decir que no estoy grabando. Ya, sí, ya vi que Marlene ya me dijo que no estoy grabando. Sí, Marlene, no estaba grabando. Perdón. Sale. Entonces, mientras que eh, San Pablo tienen por destinatario una iglesia en particular y su contenido trata sobre cuestiones aplicables especialmente a esta comunidad, en específica a la que le escribe San Pablo, estas cartas que vamos a ver no tienen un destinatario particular, son dirigidas a cualquier iglesia cristiana. Por lo tanto, su contenido es sumamente universal y está referido para todos. Por lo tanto, no podemos decir como Pablo, eh, hacia esta comunidad, hacia este tipo de comunidades están escritas estas cartas. No podemos decir ello, porque están dirigidas a varias comunidades. Entonces, son cartas que no tienen el carácter de carta, ¿sale? Acuérdense que San Pablo hace cartas, ¿no? Estas no tienen cartas, sino que son más bien como reflexiones, exposiciones de la doctrina y que van acompañadas de unas ciertas normas que son aplicables a todas las iglesias. ¿Cuál es el objetivo de estas cartas? Bueno, pues defender la pureza de la fe, que está amenazada por herejías. Hay que recordar que herejía es una cosa, un pensamiento que está contrario a la fe, ¿sale? Están, mantener la fe de frente a las cosas que están, o a los pensamientos que están en contra de la fe. Eh, y bueno, en ese sentido es como que esa es la cuestión general de estas cartas. O sea, la cuestión general de estas cartas es defender la fe frente a las herejías que se presentan en este momento en la Iglesia Cristiana Católica. ¿Sale? Muy bien, autor, fecha y destinatarios. Entonces, acuérdense que estamos viendo a Santiago, dos cartas de Pedro y una carta de Judas, ¿sale? Para que no se me vayan a perder. Santiago, dos cartas de Pedro y Judas, ¿vale? Esas cuatro son consideradas las cartas católicas, ¿vale? Empezamos por Santiago. El autor es el mismo Santiago, hermano de Cleofás y de María, hermana de la Virgen. Por lo tanto, ¿quién es el autor de esta carta? Es el primo de Jesús, es el primo de Jesús, que gobernó la comunidad cristiana de Jerusalén desde el año 42 en adelante, hasta cuando sufrió su martirio, que fue en el año 62, ¿sale? Entonces, nuevamente, vuelvo a retomar para quienes a lo mejor estaban distraídos. Santiago, la carta de Santiago es, su autor sí es Santiago, quien es el hermano de Cleofás, que por lo tanto era primo del Señor, primo de Jesús. Y este Santiago era hermano de una María, de las que andaban con Jesús, que a su vez era hermana de la Virgen María. Era tía de Jesús. ¿Sale? Eh, y lo dijimos, este hombre, Santiago, vive hasta el 62, un poquito antes de su martirio, ¿vale? 62. ¿Cuándo se compuso la carta? Se compone 2 años antes de que lo martiricen a Santiago, o sea, hace en el 60 después de Cristo. ¿Y a quiénes las dirige? ¿O a quién dirige la carta? La dirige a las 12 tribus en medio de la dispersión. O sea, no están en Palestina como tal, están todas dispersadas. ¿Sale? Y por lo tanto, decimos que está dedicada o destinada a los cristianos de origen judío dispersos por todo el mundo grecorromano. Entonces, autor, Santiago. Fecha de autoría, 60 después de Cristo. ¿A quiénes está dirigida esta carta? A los judíos dispersos de las 12 tribus de Israel que se han convertido al cristianismo, pero que están regados por todo el mundo greco-romano. Greco-romano.
¿Dudas, preguntas hasta aquí con respecto a Santiago? Todo claro hasta ¿Cuál ahorita. fue el Gracias. martirio que sufrió Santiago? Ya habíamos hablado de eso. Ah, gracias, ya me acordé. Maestro, Sí. no entendí eso de que la Virgen tenía otra hermana y de que era tía de Jesús. Yo no sabía que tuviera otra hermana. Pues es que no nos había pasado el chisme la Virgen, pero sí tuvo varias hermanas, seguramente. Nada más que no se habla de ellas, pero sí se tiene por escrito que hubo una hermana que era la mamá de precisamente de Cleofás, de Santiago. Cuando los llama Jesús, que los llama a los dos juntos, por eso es que tu hermana y tus hermanos, ¿se acuerdan de esa expresión? Sí. Esos hermanos se refería más bien a los primos hermanos, entonces eran estos, Cleofás y Santiago. Gracias, maestro. Sí, de nada. ¿Alguien más? ¿Y cómo se llamaba su hermana? ¿Se Pues sabe? no, ni idea. Bueno, María también se llama igual, María. sí, Santiago y Cleofás eran hijos de María. Una de las tantas Marías que se dicen al final, ¿se acuerdan de una mañana iba acompañada María la de Cleofás y María Magdalena? ¿Se Ok, acuerdan? ok. Entonces ella era. Sí, gracias. ¿Alguien más? Fue Ethel la que me preguntó del martirio, ¿verdad? ¿Es la acusada Ethel? Sí. Ethel, acuérdate que Santiago, ya mejor ya ni quiso decir nada. Santiago fue decapitado, acuérdate. Igual que Pablo, perdón, ¿vale? Muy bien. Pedro, Sí, ya le había contestado que ya me había acordado qué le pasó, pero gracias de todos modos. no te preocupes, para eso estamos, tú tranquilo. Este, Pedro, las dos cartas de Pedro. El autor de estas cartas es el mismo Pedro, el príncipe de los apóstoles, San Pedro. Y compuso estas cartas hacia el año 64, hacia el año 64 y al 67, ¿sale? Hay que recordar que San Pablo para estas fechas ya está casi siendo martirizado, ¿sale? Entonces, entre el 64 y 67, ¿a quiénes las dirige? Perdón, las dirige a todos los fieles del Asia Menor, lo que ya habíamos visto de Macedonia hacia abajo, poquito hacia abajo, y prácticamente estas comunidades son comunidades de gentiles. Entiéndase la palabra gentiles como paganos, ¿sale? Los paganos, los que no seguían ninguna fe, y que habían sido evangelizados por Pablo. Entonces, autor, Pedro. Fecha de composición entre el 64 y el 67. ¿A quiénes van dirigidas? Hacia los fieles que son paganos de el Asia Menor, mismas que habían sido evangelizadas por Pablo. ¿Sale? Siguiente diapositiva. Judas. Judas. ¿Quién es este Judas? Alguien que me responda quién es este Judas. ¿No? ¿Mandé? Tadeo. Judas Tadeo. Es el Juditas poderoso, ¿sale? Entonces, ese es el autor de esta carta, Judas, el apóstol Judas Tadeo, que era el hermano de Santiago, no del Santiago el mayor, sino del Santiago el menor, ¿sale? O Jacobo el menor. ¿Hacia qué años compuso su carta? Hacia el año 62 o 67, aproximadamente. ¿A quiénes las dirige? A los cristianos convertidos del judaísmo, que en ese momento se encontraban dispersos en los territorios del Imperio Romano.
Habían unos maestros que enseñaban una doctrina, que era la doctrina gnóstica. La doctrina gnóstica. No sé si alguien sepa sobre esta doctrina gnóstica, si alguien nos puede hablar acerca de ello o quieren que les hable un poquito acerca de ello. No, era un tipo de herejía. ¿Sí? Sí, era un tipo de herejía. ¿Qué era lo que afirmaba Lupita? Híjole, la verdad no recuerdo. Ok, vale. ¿Alguien que se acuerde? ¿Nadie? No era más encaminados hacia la ciencia. No tanto así, porque acuérdate que no había tanta ciencia en ese momento. Más bien, esos son como ahora serían los masones o los Illuminatis famosos, ¿no? No, esta herejía, como bien lo dijo Lupita, esta herejía tenía como columna vertebral el afirmar el conocimiento espiritual. O sea, esa es como su columna vertebral, allí para que lo anoten en sus apuntes. ¿Qué era la herejía del gnosticismo? Era creer con fe ciega sobre el conocimiento espiritual por encima de las enseñanzas de la iglesia, por encima de las enseñanzas de la iglesia. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Habían personas que en aquel momento decían, nosotros no necesitamos a la iglesia para conocer a Dios. Nosotros podemos conocerlo directamente sin necesidad de estar en una iglesia. Esa es la doctrina gnóstica y esa es la herejía gnóstica. No sé si me expliqué o quieren como que lo explique un poquito más. ¿Se acuerdan de que... Mande, sí, perdón. No, sí, que un poquito más. Ok. ¿Se acuerdan de que Pablo decía que la salvación se obtenía por qué cosa? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que decía Pablo esto en todas sus cartas? Por medio de nuestro Señor Jesucristo hemos sido salvados. Y por su sacrificio que ha derramado su sangre en la cruz, hemos sido salvados. ¿Se acuerdan que ese es como todo el tema de las cartas de Pablo? ¿Sale? El gnosticismo afirmaba que no era necesario ese sacrificio, sino con el solo hecho de nosotros conocer a Dios, ya con eso íbamos a ser salvados. Y eso es el gnosticismo. En otras palabras, nosotros como humanos no necesitamos a Cristo para salvarnos, según lo que decían los gnósticos. Ya con el hecho de que nosotros tuviéramos un conocimiento de Dios aquí en nuestra cabeza, ya, con eso estábamos salvados. Esa era la herejía. No sé si ya ahora sí ya quedó un poquito más claro. Sí. ¿Sí? Va. Pues entonces, podría ser como algunas religiones de este tiempo, ¿no, maestro? Porque defiende mucho los testigos de Jehová exactamente eso. O sea, no necesitan de la iglesia y solamente ellos dicen que con que conozcan lo que hizo Jesús, con eso ya van a ser salvos. Entonces me viene a la mente eso, no sé si estoy bien. No, está muy bien, sí, exactamente, lo podemos aplicar, porque ya ahorita como tal ya no hay herejías. O sea, si queremos ponernos así muy estrictos, ya no hay esas grandes mentes que pensaban en herejías. Ya hay solamente neopensamientos o nuevos pensamientos de las herejías antiguas. Entonces tenemos esa, por decir, los testigos de Jehová, ¿no? Tenemos en el caso de Estados Unidos, bueno, es que en Estados Unidos se da más, no porque no haya en todo el mundo, pero en Estados Unidos se da más la cienciología. No sé si allí los hermanos de Estados Unidos
No sé si es muy presente la cienciología, pero creo que he escuchado comentarios en que sí es muy presente esa fe, ¿no? Marlene, ¿Cómo dijo, licenciado? la cienciología, o ¿cómo se le llama también a esa? Ay, no me acuerdo. Marlene, tú. Scientology, sí. Así es. Sí, ¿verdad? Cienciología. Ujú. Y eso es eso, Ese o de sea, la ciencia. ujú, es como que desarrollar tu conocimiento y a través de tu conocimiento puedas llegar a Dios. Esa es la idea. Y esa es la idea de la herejía desde el siglo primero. Que se parecería a la de los masones, ¿no? Ajá, también, sí. Sí, sí, Parecen las dos. sí. Pero pues es algo muy soberbio, ¿no? Es creerse Dios. Pues punto que no creerse Dios, pero sí creerse que por la sola fuerza humana puedes llegar hacia tu creador. Como el caso de la New Age, también eso es la New Age. Si se dan cuenta, por decir las meditaciones estas, que luego dicen que las chakras y todas esas cosas, ¿cuál es la idea principal de ese tipo de cosas? Abre tus chakras para poder conocer a Dios. Entonces, todas esas cositas que ahora la fe tienen mucha cuestión presente de este tipo, eso es la gnosis, la herejía del gnosticismo famoso. Todo aquello que sea bajo fíjense, así pueden identificar una cosa que es contraria a la iglesia. Todo aquello que sea bajo las mismas fuerzas del hombre y no bajo la mediación de Cristo o del mismo Dios, eso ya es gnosticismo. La angelología, por decir también la angelología tiene mucho de esto, ¿no? O sea, abre tu mente, confía en los ángeles, y así como tú te encomiendas a los ángeles, tú vas a subir a Dios mientras más conectado estés con tu ángel. Ese es gnosticismo, ¿sabes? Por eso es que la iglesia rechaza todo ese tipo de cosas. No sé si hasta aquí preguntas, dudas o lo que haya, comentarios. Disculpe, Gerardo. Sí, Hablando ahorita que dice de la New Age, sí. como esto de es una pregunta de una prima que me decía lo de los altares de muerto, Uh-huh. que esto es algo, pues lo hacemos más acá los hispanos, los mexicanos, Sí. pero también es algo que ver con la New Age. Dependiendo de la intención, Ana Lucía, dependiendo de la intención. O sea, ¿a qué me refiero? A ver, yo te devuelvo esta pregunta con una pregunta que va hacia ti. ¿Tú por qué pones la ofrenda? Como la ofrenda. Sí, o sea, ¿tú por qué pones? Es que no le llaman ustedes ofrenda, altar de muertos. ¿Tú para qué pones el altar de muertos? Pues yo es la segunda vez que hago un altar y pues nomás pone las fotos, recordar a nuestras personas que murieron, y pone cositas que les gustaban a ellos, pero no lo he hecho completo como con todas las reglas que leí. Uh-huh. Nomás es como recordar a nuestros seres que ya pasaron, que ya están allá con Dios. Excelente. Esa es una intención buena, ¿me explico? O sea, el mismo altar de muertos a ti te hace recordarlos. No sé cuántos días son los que lo ponen. Aquí en México empieza desde el 28, como lo mandamos en ese audio, 28, 29, 30, 31, 1 Sí, y son me 5 encantó, días. gracias. Son 5 días los que pensamos en los muertos, ¿no? ¿Y para qué sirve mi pensamiento al muerto? ¿O ese altar de muertos para qué me sirve? Para estarlos recordando e indirectamente para estar haciendo oración por ellos. ¿Me explico? Esa es la intención buena. Ahora, la intención no tan buena o medio torcida. La intención no tan buena y medio torcida sería pensar que ellos vienen a convivir con nosotros y que se comen y que se llevan las esencias de todas las cosas que les ponemos, ajá,
y que es como una sesión de espiritismo, ¿me explico? En el que convivimos muertos con vivos y en el que, no sé, se pueden dar muchísimas cosas, ¿no? Por decir, que se presta para esta cuestión de mediums, de sesiones espiritistas, ¿no? En el que el muerto toma a la persona que está haciendo el contacto. Ahí ya cambia la situación. Entonces, mi explicación en este sentido sería la intención con la que ponemos el altar de muertos. Si a mí, Ana Lucía, me sirve el altar de muertos porque esos 5 días que lo pongo me van a servir para estar haciendo oración, por lo menos estos 5 días con los que fuera otro día no me acuerdo, pues bendito sea Dios, está sirviendo para lo que debe de servir, que es para orar por los enfermos, que es una de las, obras de misericordia espiritual, orar por los muertos. Pero si me está sirviendo para otra cosa, allí ya no, allí ya no. O sea, por decir, no es tu caso, pero habrá alguna gente que en frente del altar de muertos pone un tetragramatón. Un tetragramatón es esa estrella de 5 picos que representa a lo diabólico. O hay gente que pone en el altar de muertos, en frente del altar de muertos, una cuija para entablar diálogo con los muertos, como si nosotros fuésemos Dios. Allí ya cambia la perspectiva de eso. Ok. De eso le iba a preguntar, como las calaveritas, pues, Ujú. pues se ponen calaveritas de azúcar. Por eso salió, porque le estaba enseñando a mi prima el altar que hice este año y tengo una sola calaverita de cerámica. Eso fue de donde se agarró diciéndome que eso de calaveras, que no era bueno y que no la pusiera, que quitara la calaverita. Entonces, es donde dije, bueno, esto se lo voy a preguntar a usted. Mira, voy a quitar tantito la pantalla y te voy a enseñar algo que es interesante. Espérame, dame 3 segunditos. Te voy a enseñar esto. Fíjate. No sé si lo alcanzas a ver. No, ¿verdad? Porque no tengo compartida la pantalla. Espérame tantito. ¿Allí ya lo alcanzas a ver? Está empezando. Ok. ¿Ya lo ven? Ahora sí, ¿miramos santos o...? Es San Ya. Francisco de Asís. ¿Sale? Ok, sí. Este que tengo aquí a la derecha es San Francisco de Asís. A ver, ¿qué tiene? La Calavera, una calavera. La calaverita, ¿no? El cráneo. sí, es el A ver, cráneo. Ajá. mi pregunta es, ¿San Francisco de Asís cree en la Santa Muerte? No. Jesús, Hoy dice, y la hermana muerte corporal. exacto. Espérame tantito. Ahora te voy a poner esto, ¿dónde está? Ay, es que hay otra imagen. Mira, otra esta. ¿Qué tiene Santa Teresa de Jesús? ¿Dónde estás? Acá ando. Aquí estoy. ¿Sí ¿Se ve o no se ve? Pues nomás miramos Hay varias. muchas calaveras, pero muchas. no una en específico. No, Ah, no, no, no. Oh, Aquí ya está, la miré. ya está, ya está. Ahí La está. monja, Ah, ya. la monja que tiene una palomita aquí arriba, Sí. ¿ven? Y abajo, ¿qué tiene? No, pues maestro, qué bueno, me está dando buenas aportaciones para enseñárselas a mi prima. Estas son imágenes del siglo entre 16 y 17, seguramente, ¿sale? Imágenes de entre el siglo 16 y 17. Ahora, ¿eso significa que la muerte sea mala? No, en la iglesia lo que significa el cráneo es que hay otra imagen que que te quiero enseñar, en donde está Jesús y abajo de la cruz de Jesús está una calaca. No la tengo en este momento, no.
Bueno, pero hay, o sea, hay muchísimas imágenes de cráneos, Ana Lucía. ¿Qué es Sí. lo que representa para nosotros el cráneo dentro de la iconografía cristiana? Para nosotros los cráneos, cuando los santos aparecen con los cráneos, es que saben que pertenecen al polvo y al polvo han de ir. O sea, para nosotros el poner un cráneo en la iglesia es eso, o sea, es decir, no somos inmortales, somos mortales. Y ese es nuestro destino. La certeza con la que nacemos todos nosotros es una, y es la que vamos a morir. Entonces, a los santos, ¿por qué se les pone ese cráneo? Una, por el signo de mortandad, de que son mortales, de que no son Dios, ¿sale? Y que como nosotros, como ellos, nosotros esperamos la resurrección de los muertos. Entonces, no es nada de que la Santa Muerte, no es nada de que... No, 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 no. Nosotros, como decimos, San Francisco lo llamó muy bien la hermana muerte. Es un paso, para nosotros la muerte representa un paso que necesariamente tenemos que experimentar para que después en la resurrección de los muertos experimentemos la vida en abundancia. Otra cosa también que la calaca representa o el cráneo representa es la pobreza. Es la pobreza, la humillación, la humildad, sobre todo la humildad. O sea, es que tú al reconocerte que eres mortal, no te vas a reconocer como Dios que todo lo puede, sino que es la mortalidad significa que hay alguien más arriba que tú, que sabe más. Y por eso es la cuestión de las calacas, ¿no? Ah, mira, ahorita me acaba de mandar esta linda, a la que le agradezco, el Cristo. Fíjense, se los voy a mandar por el WhatsApp de Sagradas Escrituras. Ahí está. A ver, ¿no que nuestro Señor venció a la muerte? Y miren lo que tiene abajo de los pies, en el madero de la cruz, ahí en su WhatsApp. ¿Por el WhatsApp? Sí, por el WhatsApp. Fíjense qué es lo que nos pone allí nuestra hermana linda. Un cráneo con unos huesos. ¿Y en dónde está? A los pies de Cristo. La pies de la cruz. Sí. Pues la muerte. Ajá. No, no es que nosotros cuando ponemos las calaquitas de dulce no es... Bueno, antes había una tradición muy bonita que le ponían a la calaquita de chocolate el nombrecito de cada persona. Y eso era muy padre, porque representaba que en un momento determinado tú también ibas a participar de esta ofrenda con todos los que ya murieron, ¿no? Eso significa que nosotros los vivos también reconocemos en ese paso que todos vamos a pasar por allí. Cristo, ¿por qué le ponen ese cráneo y esos huesos ahí en la cruz? ¿Por qué? Porque él fue humillado de una muerte y una muerte de cruz. No porque la muerte la esté adorando Cristo, ¿no? Sino simplemente porque se entregó por nosotros. ¿Se acuerdan lo que dice San Pablo, que ya lo leímos en una de las cartas? Cristo, siendo Dios, se anonadó, es decir, se humilló y tomó nuestra condición y se hizo hombre y aceptó la muerte y una muerte de cruz. Por eso le ponen ese cráneo y esos huesos allí, porque a pesar de que es Dios, se hizo hombre, experimentó nuestra muerte y de la muerte resucitamos. Entonces, la explicación más lógica para tu prima es, no, o sea, está bien, cuantos más cráneos pongamos, muchísimo mejor, porque eso en el cristianismo representa ¿qué cosa? El que somos mortales y que solo después de esta muerte vamos a poder ver lo que nuestros ojos mortales no ven, que es Dios. Perfecto. Y lo que pasa es de que ahorita, como tantos jóvenes que traen los cráneos, las calaveras en ropa, en todas partes, es por lo que quizás ella lo mira, porque es una señora de 70 y tantos años. Entonces es lo que
se confunde con que la gente, los jóvenes están usándola de otra forma y Exacto. por eso quizás. Y allí vuelvo a lo mismo, la intención es lo que cuenta. O sea, mucho en la cuestión espiritual es la intención la que cuenta. ¿Te acuerdas cuando decíamos, nosotros estamos autorizados para matar a alguien? ¿Te acuerdas cuando decíamos eso? Y que unos me decían no y otros me decían sí. Y que yo les preguntaba a los que me decían sí, ¿cuándo estamos autorizados a matar a alguien? Cuando ese alguien pone en peligro nuestra propia vida, en defensa personal, ¿sale? Allí está bien matar. Bueno, si no se puede matar, pues sí, más bien, si hay la posibilidad de no matarlo, pues no lo matas y ya. Pero si hay una cosa así muy agresiva que pone en riesgo tu propia vida, sí es aceptable. Ahora, la intención es la que cambia. Entonces, una persona que asalta y que mata a alguien es aceptable porque se defendió de que no tiene dinero y tenía que robarle la cartera y por eso lo mató. No. Acá es exactamente lo mismo. Nosotros, ¿por qué ponemos cráneos? Ah, porque nos recuerda nuestra mortandad. Y el chavo este o las personas estas que adoran a la Santa Muerte, ¿por qué la ponen? Ah, pues porque ya están confiando en un ídolo que nada tiene que ver con Dios, que los aleja de Dios y que ya es otra cosa muy distinta. Pero no es lo mismo que nosotros creemos, definitivamente, Claro. ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Bien. Vale. Muy También he bien. escuchado que le llaman la satánica muerte, ¿no? En vez de santa muerte, satánica muerte. Pues algunos le llaman así, otros le llaman también la niña blanca, No, también. otros le llaman pues tiene diferentes nombres, quién sabe. Para el caso es lo mismo, por decir aquí, ¿cómo se llama? En el área metropolitana tenemos el santuario más importante de todos los adoradores de la muerte, y es una estatua de como de 15 metros, yo creo que está en Ecatepec. Y es una cosota así, hagan de cuenta que es una basílica de Guadalupe, pero con el monigote ese de la muerte encima. Y acá pues tenemos todo el origen de esa cuestión tan tétrica, ¿no? El altar en donde se dio por primera vez fue en Tepito, con unos tipejos que se hacían pasar por curas, y ahí metieron toda esta cuestión y ahora es el templo más visitado de allí de Tepito de la Santa Muerte y ya por todos lados aquí vemos altares de la Santa Muerte, ¿no? Pero yo para eso les invito a ver una película que salió hace muchos años y que es muy buena, se llama precisamente así, Santa Muerte, la Santa Muerte. Es una película que sacaron varios artistas de Televisa y TV Azteca. Así lo buscan como tal, la Santa Muerte, para que entiendan el fenómeno que es esto. O también ahí en YouTube hay muchas investigaciones sociológicas muy buenas de parte de la UNAM que tiene que ver con esta situación de la Santa Muerte, que es muy parecida, digo, perdón por si hay aquí algún seguidor fiel de San Juditas Tadeo, pero es una cuestión muy parecida a lo que se está dando en el otro extremo del catolicismo, que es la veneración, y más que veneración, adoración a San Judas Tadeo. También tiene mucho que ver esa situación, ¿sale? Pero bueno, pues eso ya sería tema de otro aspecto. Bueno, a ver, no están viendo mi imagen. Denme 3 segunditos. Muy bien, entonces, a ver, ustedes me dicen si ya ven mis diapositivas, todavía no, ¿verdad? Aún no. Ay. Espérenme tantito porque se me fue el asunto. Ok. Sale, vale. Ahí creo que ya, ¿verdad? No, todavía no. Ahí ya. Ya.
Excelente, muy bien. Bueno, características literarias de las cartas católicas, características literarias. Vamos a ver. La carta de Santiago está escrita en griego, un griego muy elegante, pero con algunas cuestiones que nos llevan a pensar en lo judío antiguo, ¿sale? Allí se van a encontrar con estas palabras ahí raras, reminiscencias semitas, es decir, recuerdos judíos, ¿vale? Ciertamente escriben en griego, pero al leer en griego se parecería mucho al antiguo hebreo que ya habíamos visto en el Antiguo Testamento, ¿sale? Es un vocabulario muy rico en aliteración, en rima, en frases rítmicas, en palabras gancho, en recurso a la diatriba. Es decir, es un lenguaje elegante, que si estuviéramos ahorita en literatura, en curso de literatura, veríamos todas estas cosas de la literación, de la rima, de las frases rítmicas, pero hagan de su cabeza, esto nada más es para nuestro conocimiento general, para nuestra cultura general, pero a lo que voy es a que es un lenguaje bastante bien escrito y bastante bien como empleado para que tuviese una forma muy buena, ¿sale? La carta de Santiago es una exhortación más que teórica, es práctica, ¿sale? ¿Se acuerdan que en la carta a los hebreos veíamos que era una gran homilía, la carta a los hebreos? Bueno, esta más bien es una exhortación práctica, ¿sale? El autor hace uso de todas las tradiciones antiguas que existían en el Antiguo Testamento y la hace actual o las hace actuales de modo que se puedan utilizar en este nuevo ambiente de la religión cristiana. Las cartas de Pedro también están escritas en griego y estas acuérdense que son 2 cartas y la primera carta es un resumen del Nuevo Testamento sobre la fe cristiana y sobre la conducta. Y está escrita en un tono muy fuerte, entusiasta y alegre, ¿sale? Entonces, tal vez si nosotros, después de que hayamos leído todos los libros del Nuevo Testamento, ¿en dónde podremos encontrar el resumen del Nuevo Testamento? En la primera de Pedro, Entonces, ¿cuál es el último libro? ¿Se acuerdan que yo ya les había dicho cuáles eran los primeros libros que tendríamos que leer en Antiguo y en Nuevo? Ahora yo les digo, ¿cuál es el último libro que nosotros tendríamos que leer del Nuevo Testamento para entender todo este aparato? Primera de Pedro. Segunda de Pedro. La segunda de Pedro está elaborada con mucha maestría y va alternando como momentos muy solemnes, pero también momentos apasionados, como era Pedro, ¿no? O sea, es una cosa así como que es una melodía armoniosa, ¿no? Momentos muy de mucha doctrina y de mucho enarbolamiento, pero también hay una parte muy arrebatada, muy apasionada, ¿sale? La segunda carta tiene la forma de una carta testamento, donde ya este autor, Pedro, supone ya su muerte, o sea, ya está cercano a su muerte y por eso escribe este testamento, en el que le pide a su comunidad o a las comunidades que permanezcan fieles a pesar de todas las desavenencias, todas las problemáticas, de todos los peligros que existan en la comunidad. Porque lo que les promete Pedro a través de esta carta es: Dios seguirá actuando hoy, mañana y en un futuro. Eso es
digamos como que el resumen de toda la carta. Y la carta de Judas también está escrita en griego, utiliza un rico vocabulario, y esta carta tiene digamos que si queremos catalogarla en un género literario, sería un folletito, o sea, una cosita así muy, muy chiquita, que tiene por objetivo atacar las herejías, ¿sale? Ya habíamos dicho que la carta de Judas se da en el contexto de la gnosis, del gnosticismo. Entonces, el objetivo primordial de esta carta es decirle a la gente que eso de pensar que mientras más desarrollado tenga el pensamiento uno, más va a llegar a Dios, lo importante va a ser enfrentarlos, confrontarlos con ese pensamiento que se estaba mezclando en la comunidad y que es necesario erradicar. La fe solamente está puesta, o más bien, la salvación está puesta en Cristo Jesús. Sale. ¿Preguntas hasta aquí? Porque ya nos vamos a meter a la lectura de estas 4 cartas. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Nada? ¿Quedó más claro que el chapopote? ¿Seguros? Ay, les digo que ustedes me dan miedo porque... Yo sí tengo una duda. Muy claro. ¿Sí, Iris? Sí. Ok. Nada más, ¿me podrías repetir, por favor, la última carta para empezar a leer el Antiguo Testamento? ¿Es la primera de Pedro? El Nuevo El Nuevo. La última de las cartas, la última de las cartas que fue escrita, más bien, la última de las cartas que tenemos que leer, o el último de los libros que tenemos que leer una vez que ya terminamos nuestra lectura del Nuevo Testamento, es Primera de Pedro. Nuevo Testamento. ¿Sale? De acuerdo. Sí. Va. Me voy a quedar incompleto ahí. Gracias. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Nadie? Bueno, vámonos entonces, son 5:58, vamos a tomar 5 minutitos, porque hoy sí tenemos mucha información por delante. Entonces, son 5:58, nos vemos 6:05, ¿sale? Creo que todos están dormidos, hoy nadie contesta. No, sí la escuché. Sí, está bien. No, yo acabo de entrar. Sí, perdóname, Rodolfo, no había visto la sala de espera y creo que te tuve ahí esperando mucho tiempo. Mil disculpas, Rodo. Sí, no he cuidado porque yo también no tenía internet. Ah, excelente. Ya está ahí, bueno. Bueno. Ya estamos. Regresamos a las 6:05, ahorita nos vemos. Hecho. ¿Quieres ir a la tienda entonces? Vamos. ¿Quieres ir a la tienda? A comprar el estero. Muy bien. Bueno, pues ya regresamos entonces. Listo. Entonces, ahora vamos a ver la estructura de cada una de las cartas. Entonces, aquí vamos. Muy bien. Excelente. Bueno, entonces, Santiago, uno de los puntos que más llama la atención en esta carta es, por supuesto ya lo hemos visto en otros momentos, es la insistencia, la gran insistencia de Santiago al respecto de qué cosa, de que si la fe no viene acompañada por las obras, es inútil. Ya hemos hablado sobre esta cuestión de Pablo y de Santiago, pero pues ya hemos allí acordado cuál es
la cuestión con Pablo y Santiago, y que ninguno de los dos se contraponen y que, por supuesto, lo que nos hacen referencia es a precisamente la fe, las obras, pero de la antigua ley. Y lo que se hace referencia aquí en Santiago es las obras del amor, ¿vale? Entonces, la carta de Santiago, ya lo dijimos, está más o menos escrita entre estos años, porque Santiago muere en el 62, y aquí está la estructura de la carta de Santiago. Entonces, vamos a verla y a estudiarla en este momento. Capítulo 1. Tiene 5 capitulitos, si se dan cuenta son muy, muy cortitas las cartas, son 5 capítulos, pero tienen una riqueza maravillosa la carta, ¿sale? Carta de Santiago. Capítulo 1 nos va a hablar sobre la alegría y la paciencia en la prueba. La alegría y la paciencia en la prueba. Que cuando tenemos problemas, hay que tener paciencia. Que hay que estar alegres, hay que estar alegres. Entonces, vamos a leer el capítulo 1 del versículo. Bueno, pues vamos a leer todo el capítulo 1, a ver si nos alcanza el tiempo para leer acerca de esto. ¿Sale? ¿Quién empieza hoy? Yo. Vale, adelante. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saluda a las 12 tribus de la dispersión. Consideren como un gran gozo, hermanos míos, cuando estén rodeados por toda clase de pruebas, sabiendo que la caridad probada de su fe produce paciencia, pero la paciencia ha de culminar en una obra perfecta para que sean perfectos e íntegros, sin que dejen nada que desear. Si alguno de ustedes carece de sabiduría, que la pida a Dios, que da a todos generosamente y sin echarlo en cara, y se le dará. Pero que la pida con fe, sin vacilar, porque el que vacila es semejante al oleaje del mar, agitado por el viento y zarandeado de una a otra parte. No piense recibir cosa alguna del Señor un hombre como este, un hombre irresoluto e inconstante en todos sus caminos. Ahora, si te puedes ir para el versículo 12, por favor, del 12 al 18. Ok. Feliz el hombre que soporta la prueba, porque superada la prueba, recibirá la corona de la vida que ha prometido el Señor a los que le aman. Ninguno, cuando se ha probado, diga, es Dios quien me prueba. Porque Dios ni es probado por el mal, ni prueba a nadie, sino que cada uno es probado, arrastrado y seducido por su propia concupiscencia. Después, la concupiscencia, cuando ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, una vez consumado, engendra muerte. No se engañen, hermanos míos queridos, toda dádiva buena y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni fase de sombra. Nos engendró por su propia voluntad, con palabra de verdad, para que fuésemos como las primicias de sus criaturas. Hasta ahí, ¿verdad? Sí, no, pero síguele al 19 y 19, pues hasta el 26. Ok. Ténganlo presente, hermanos míos queridos, que cada uno sea diligente para escuchar y tardo para hablar, tardo para la ira, porque la ira del hombre no realiza la justicia de Dios. Por eso, desechen toda inmundicia y abundancia de mal y reciban con docilidad la palabra sembrada en ustedes, que es capaz de salvar sus vidas. Pongan por obra la palabra y no se contenten solo con oírla, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno se contenta con oír la palabra sin ponerla por obra, ese se parece al que contemplaba su rostro natural en un espejo. Efectivamente, se contempló, se dio media vuelta y al punto se olvidó de cómo era. En cambio, el que considera atentamente la ley perfecta de la libertad y se mantiene firme, no como oyente olvidadizo, sino como cumplidor de ella, ese, practicándola, será feliz. Si alguno se cree religioso, pero no pone freno a su lengua, sino que engaña a su propio corazón, su religión es vana. La religión pura e intachable ante Dios, Padre, es esta:
Visita huérfanos y viudas en su tribulación y conservase incontaminado del mundo. Como a ti mismo. No, perdón, ya. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A ver, para aquellas que tienen problemas con mujeres que de repente chismean, allá en Siberia hay medio luego grupos que en la que no falta la chismosa, que se sabe toda la vida, obras y milagros de los miembros del grupo. Allí les dejo esta frasecita que les puede ayudar. Hermanos míos, si uno tiene por religioso, pero no frena su lengua, se engaña a sí mismo y su religiosidad es vacía. O sea, no porque seas la ministra extraordinaria de la comunión eucarística y que estés ayudándole al Padre todos los domingos allí en el altar y poniendo tus ojos de huevo cocido, te creas tan religiosa, porque tu religión es vacía. Ahí les encargo para que se los hagan llegar a las que piensan así, por favor. ¿Sale? Ahora vámonos, Marlene. Marlene, léenos por favor el capítulo 2, del versículo 14 hasta el 26. Este es la parte del capítulo 2 en donde dice, la fe sin obras es una fe muerta. ¿Sale? Marlene, adelante. Uy, otra vez se te fue tu audio. A ver, desactívalo y vuelvo a activar. No. Salte y vuelve a entrar, Marlene. A ver, María. Listo. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Podrá salvarlo la fe? Supongan que un hermano o hermana andan medio desnudos o sin el alimento necesario y uno de ustedes le dice, vayan en paz, abríguense y coman todo lo que quieran, pero no les dan lo que sus cuerpos necesitan. ¿De qué sirve? Lo mismo pasa con la fe que no va acompañada de obras. Está muerta del todo. Uno dirá, ¿tú tienes fe? Yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré por las obras mi fe. ¿Tú crees que existe Dios? Muy bien. También los demonios creen y tiemblan de miedo. ¿Quieres comprender, hombre necio, que la fe sin obras es estéril? Nuestro padre Abraham ¿no fue reconocido justo por las obras ofreciendo sobre el altar a su hijo Isaac? Estás viendo que la fe se demostró con hechos y por esos hechos, la fe llegó a su perfección. Y se cumplió lo que dice la Escritura. Abraham creyó en Dios y esto le fue tenido en cuenta para su justificación y se le llamó amigo de Dios. Como ven, el hombre no es justificado solo por la fe, sino también por las obras. Lo mismo pasó con Rahab, la prostituta. No hizo méritos con las obras alojando a los mensajeros y haciéndoles salir por otro camino. Como el cuerpo sin el aliento está muerto, así está muerta la fe sin obras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Qué fuerte, porque luego, fíjense que luego, a mí me pasó alguna vez en alguna celebración eucarística, se metió un señor que era indigente. Y cuando se metió, lo empezaron a correr todos los que estaban en la Sagrada Eucaristía. Y pues tal vez no era el momento para estar pidiendo la limosna, pero pues qué mejor lugar que en el lugar en donde estamos celebrando la acción de gracias y donde compartimos el pan, ¿no? Y más bien, ¿qué fue lo que hicieron? Correrlo del templo. Demuéstrame tu fe con obras, y yo con obras te demuestro mi fe. ¿Saben que los que lo corrieron de la parroquia, al rato eran los primeros que estaban en la fila de la comunión? ¿Qué le dirá eso a un no creyente? Imagínense si en una de nuestras asambleas un mormón o un testigo de Jehová
impulsado por el Espíritu Santo, vuelve otra vez a nuestra iglesia y ve ese tipo de cosas, ¿qué le dirá? Pulcros blanqueados. Exacto, sepulcros blanqueados, como decía Jesús, raza de víboras, ¿no? Pues hay que ponernos en práctica, porque si no, una fe sin obras es fe muerta. Bueno, capítulo 3, el control de la lengua y la verdadera sabiduría. Marlene, ¿ya tienes audio? A ver, déjame ver. ¿Ya me escuchas? Ya te escucho perfecto. Entonces, ¿del 1 al qué? No, del 3:1 hasta el 12. A ver, dinos qué nos dice Santiago, porque a varios nos va a dar nuestras pedradotas. Es del 1 al 12. Ok. Hermanos míos, no quieran mucho ser maestros. Ya saben que los que enseñamos seremos juzgados más severamente. Por eso recen por uno, porque si no, después de este curso que les di, chin, me va a caer la voladora. Seguimos. Todos fallamos muchas veces. El que no falla con la lengua es un hombre perfecto, capaz de dominar todo el cuerpo. A los caballos los ponemos un freno en la boca para que nos obedezcan, y así guiamos todo su cuerpo. Observen las naves, tan grandes y arrastradas por vientos impetuosos. Con un timón minúsculo, las guías el piloto a donde quiere. Lo mismo la lengua. Es un miembro pequeño y se cree capaz de grandes acciones. Miren cómo una chispa incendia todo un bosque, y la lengua es fuego, como un mundo de maldad, la lengua, instalada entre nuestros miembros, contamina a toda la persona y hace arder todo el ciclo de la vida humana, alimentada por el fuego del infierno. La raza humana es capaz de domar y domesticar toda clase de fieras, aves, reptiles y peces, pero nadie logra dominar la lengua. Mal, infatigable, lleno de veneno mortífero. Con ella bendecimos al Señor y Padre. Con ella maldecimos a los hombres creados a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, no debe ser así. ¿Brota de una fuente por el mismo caño agua dulce y amarga? ¿Puede, hermanos míos, dar aceitunas la higuera e higos la vid? ¿O una fuente salada dar agua dulce? Ahora, si te vas para el capítulo 4, versículos del 1 al 11, tú misma, Marlene, por favor, que se refiere este capítulo a la humildad frente a la ambición. ¿De dónde nacen las peleas y las guerras, sino de los malos deseos que siempre están luchando en su interior? Ustedes quieren algo y si no lo obtienen, asesinan, envidian, y si no lo consiguen, pelean y luchan. No tienen porque no piden. O si piden, no lo obtienen porque piden mal, porque lo quieren para gastarlo en sus placeres. Adúlteros, ¿no saben que ser amigo del mundo es ser enemigo de Dios? Por tanto, quien quiera ser amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Por algo dice la Escritura, Dios quiere celosamente a nuestro espíritu, y en hacer favores nadie le gana. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Sométense a Dios. Resistan al diablo y huirá de ustedes. Acuérdense, acérquense a Dios y se acercará a ustedes. Purifiquen sus manos, pecadores, y santifiquen sus conciencias, indecisos. Reconozcan su miseria, hagan duelo y lloren. Que su risa se convierta en llanto y su gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los levantará. Hermanos, no hablen mal unos de otros. Quien habla mal o juzga al hermano, habla mal y juzga a la ley. Y si juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino su juez. Uno es el legislador y juez, con autoridad para salvar y condenar. ¿Quién eres tú para juzgar al prójimo? Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí está, cuando queramos sentirnos más que Dios, esta última frasecita es interesante. Uno es legislador y juez, y
y con autoridad, y Él tiene autoridad para salvar y condenar. ¿Quién eres tú para juzgar a tu prójimo? Chin, qué pedradota. Muy bien, María de los Ángeles. Sí, maestro, hola. Hola, María. Finaliza, por favor, el último capítulo y dale cierre a la carta de Santiago. Capítulo 5, versículo desde el 1 hasta el 20, Mari, por favor. Sí. Pues bien, ahora les toca a los ricos. Lloren y lamentense por las desgracias que les han llegado. Sus reservas se han podrido y sus vestidos están comidos por la polilla. Ustedes en oro y su plata. Estos los acusan ante Dios. Es un fuego que les quema las carnes. Pues ustedes han amontonado riquezas cuando eran los últimos tiempos. Como clama el salario que no ha pagado a los que trabajaron en la cosecha de sus campos. Las quejas de los segadores han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Ustedes han llevado en la tierra una vida de lujo y de placer. Han engordado y viene el día de la matanza. Han condenado al inocente y lo han matado porque no se podía defender. Exhortación de Santiago a la paciencia y a la oración. Síguele, Mari, por favor. Ok. Hermanos, seamos pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el sembrador espera con paciencia los preciosos productos de la tierra, mientras caen las lluvias tempranas y las tardías. Ustedes sean también pacientes y valientes, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no peleen unos con otros y así no serán juzgados. Miren que el juez está a la puerta. Tomen como modelo de paciencia en el sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Fíjense cómo ahora llamamos felices a los que fueron pacientes. Han oído hablar de la constancia de Job y saben lo que al final el Señor hizo por él, pues el Señor es misericordioso y tiene compasión. Sobre todo, hermanos, no juren ni por el cielo ni por la tierra. No acostumbren jurar que Él sí sea sí y Él no, no. Así no cometerán pecado. Y ahora la recomendación de Santiago con respecto a los hermanos que están enfermos. Fíjense qué es lo que tienen que hacer ustedes, por lo menos los 37, entre los 35 que estamos ahorita. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos a un enfermo? Síguele, Mari, por favor. El que entre ustedes sufra, que rece. El que esté alegre, que cante himnos a Dios. El que esté enfermo, que llame a los presbíteros de la iglesia para que rueguen por él, ungiéndolo con aceite en nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al enfermo. El Señor lo levantará y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Confiénsense unos a otros sus pecados y pidan unos por otros para que queden sanos. La súplica del justo tiene mucho poder, con tal de que sea perseverante. Elías, que era un hombre como nosotros, rogó con insistencia para que no lloviera en el país, y durante 3 años y medio no llovió. Después rogó de nuevo, el cielo concedió la lluvia y la tierra produjo frutos. Hermanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad y otro lo hace volver, sepan esto: el que endereza a un pecador en su mal camino, salvará su alma de la muerte y se le perdonarán todos sus pecados. Parola del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Les voy a platicar una anécdota que tuve yo hace mucho tiempo en Zacatecas. Allá en el seminario me mandaron a una misión en Zacatecas, en un municipio que se llama San Jerónimo, cerca de ay, no, pues, ¿qué parte sería por allí? No me acuerdo, la verdad. Una parte de Zacatecas, muy hacia el norte. La comunidad se llamaba San Jerónimo y tenía que atender a otra comunidad que se llamaba Bañuelos.
Y estas dos comunidades, el cura, como fui de vacaciones, fui de misión allí a Zacatecas, durante un mes el cura se fue de vacaciones y me dejó la parroquia y me dejó la capilla. Entonces, yo era el que hacía y deshacía lo que yo quisiera pastoralmente hablando. Bueno, entonces, escuchando el clamor de la gente, eh, hubo ya un día de la tercera semana, bueno, ya yo primero empecé a conocer a la gente las 2 primeras semanas, y a la tercera semana la urgencia que había en esa comunidad era agua. No había llovido y los ganados estaban en los huesos, o sea, yo veía las vacas y estaban pobrecitas, más flacas que nada, ¿no? Y entonces le dije a la comunidad, vamos a hacer, cerca de Fresnillo, sí, vamos a hacer una procesión con el Santísimo desde San Jerónimo hasta Bañuelos. Eran unos, ¿qué serían? Yo creo que unos 10 kilómetros, cuando mucho, 10 o 15 kilómetros de San Jerónimo a Bañuelos. Pues ahí tienen a la gente toda emocionada, allá utilizan unos trajes ya la verdad es que no me acuerdo cómo se llaman los trajes esos, que salen como con guaraches, pero de llanta, y salen como danzantes, pero no danzantes como tal. Una cosa ahí muy bonita, muy folclórica. Y entonces pusieron la camioneta para subir a la custodia. La custodia era de esas custodias monumentales. La gente se preparó, arregló todas sus calles. Una cosa muy, muy, muy bonita. ¿Y esto por qué lo estoy contando? Porque dice Santiago, que su oración sea con fe y Dios entonces les dará lo que necesitan. Bueno, total de que imagínense un julio en un calor de Zacatecas así quemante, pues así salimos con el Santísimo Sacramento, ya casi cuando íbamos a llegar a Bañuelos, para llegar a Bañuelos había como un puente en donde pasaba el río, y fue tanta la fe de la gente que no nos empezó a llover allí en plena procesión, y de allí hubo lluvia todo el año. El hecho es de que yo regresé un año después de la misión y el río, que ya estaba completamente seco, en ese momento, para el año siguiente, ya estaba completamente lleno. Y allí fue cuando corroboré esta cuestión de Santiago. Si la gente hace con fe, implora con fe a Dios, Dios recompensa. Esa es la experiencia que yo les cuento y que yo les digo. Entonces, sí, háganle caso a Santiago, porque cuando elevamos a Dios nuestras oraciones con fe, Dios nos las hace al lado y Dios nos recompensa dándonos lo que necesitamos. Bueno, vámonos entonces a Primera de Pedro. La originalidad de esta carta se nota en los 3 puntos siguientes. Del capítulo 1, versículo 3, hasta el capítulo 3, versículo 7, todo está inspirado en la ceremonia del bautismo, en la ceremonia del bautismo. Los himnos, la homilía sobre el sentido del bautismo y el género de vida que llevarán en el mundo los nuevos bautizados. Luego, la carta hace un elogio de un nuevo pueblo de bautizados, que son piedras vivas del templo auténtico, que somos sacerdotes de Dios para un culto espiritual. Y, por último, en repetidas ocasiones, Pedro invita a meditar sobre qué cosa. El bautismo es pasión de Cristo. Su sacrificio está siempre presente en el corazón del pueblo de Dios, y la persecución forma parte de la vocación. Entonces, su estructura va a ser la siguiente. Capítulo 1, llamado a una vida nueva. Elvia, por favor, si nos quieres, son 5 capítulos también, son muy, muy pequeñitos los capítulos. Si nos quieres leer, por favor, Elvia, vamos a leer los saludos, vamos a ver del 1 hasta el 9, por favor, Elvia, y ahorita te digo dónde continuamos.
No, creo que no tiene sonido, si es que ya empezaste a leer. ¿No tiene sonido, Elvia? No. Lo mismo que Marlene, entonces salte de la sesión y vuelve a entrar y ahorita yo te doy acceso, porque seguramente no está activado tu micrófono nuevamente. A ver, Lupita Uribe, en lo que resuelve Elvia, del capítulo 1 hasta el 9, por favor. Ok. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los que viven como extranjeros en la dispersión, en el Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, con la acción santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, a vosotros gracias y paz abundantes. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha reengendrado a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, inmaculada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, a quienes el poder de Dios, por medio de la fe, protege para la salvación, dispuesta ya a ser revelada en el último momento. Por lo cual, rebosáis de la alegría, aunque sea preciso que todavía por algún tiempo seáis afligidos con diversas pruebas, a fin de que la calidad probada de vuestra fe, más preciosa que el oro perecedero que es probado por el fuego, se convierta en motivo de alabanza, de gloria y de honor en la revelación de Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creéis, aunque de momento no lo veáis, rebosado de alegría inefable y gloriosa, y alcanzaréis la meta de vuestra fe, la salvación de las almas. Muy bien. Palabra de Dios. Vamos tú misma, Lupita, si quieres, al 13:25 de ese mismo capítulo 1. Ajá. Por lo tanto, ceñíos los lomos de vuestro espíritu, sed sobrios, poner toda vuestra esperanza en la gracia que os procurará mediante la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os amoldéis a las apetencias de antes, del tiempo de vuestra ignorancia. Más bien, así como el que os ha dado, los ha llamado es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra conducta. Como dice la Escritura, seréis santos porque santo soy yo. Y si llamáis Padre a quien, sin acepción de personas, juzga a cada cual según sus obras, conducidlos con temor durante el tiempo de vuestro destierro, sabiendo que habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres, no con algo caduco, oro o plata, sino con una sangre preciosa, como de cordero sin tacha y sin mancilla. Cristo, predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos a causa de vosotros, los que por medio de él creéis en Dios, que le ha resucitado de entre los muertos y le ha dado la gloria, de modo que vuestra fe y vuestra esperanza estén en Dios. Habéis purificado vuestras almas, obedeciendo a la verdad, para amaros los unos a los otros sinceramente como hermanos. Amaos intensamente unos a otros con corazón puro, pues habéis sido reengendrados de un germen no corruptible, sino incorruptible, por medio de la palabra de Dios viva y permanente.
Pues toda carne es como hierba, y todo su esplendor como flor de hierba. Se seca la hierba y cae la flor, pero la palabra del Señor permanece eternamente. Y esta es la palabra, la buena nueva anunciada a vosotros. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Muy bien. Gracias, Pepita. Ahora, Elia, ahora sí, yo creo que ya tienes activado tu micrófono. Todavía no. Se te oye muy bajito. ¿Tú lo apagaste? ¿Me oye? Muy bajito, Elvia. A ver, trata de allí les digo, donde está el microfonito, en donde está el micrófono, allí hay una flechita y hasta abajo dice, audio settings o no sé cómo se traduzca eso al español, como configuración de audio. Y allí se les va a abrir una ventana y donde dice micrófono, abajito de donde dice micrófono hay una parte que dice volumen y allí súbele todo, Elvia. Es todo lo que tengo, para que participe otra persona. Ok, va, perfecto. Bueno, arregla eso para que puedas, participar antes de que nos vayamos y que escuchemos tu voz. Sale. Entonces, vamos. Rodolfo. Ay, a ver, me acomodo, a ver, estaba afuera. Ok. Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 1 y hasta el 10, por favor. A ver, por lo tanto, protéjanse de toda clase de maldad, todo engaño, hipocresía, envidia y toda clase de chismes. Como niños recién nacidos, busquen con ansia la leche espiritual, pura, para que por medio de ella crezcan y tengan salvación, ya que han ganado la bondad del Señor. Acérquense, pues, al Señor, la piedra viva de los hombres que desecharon, pero que para Dios es la piedra escogida y de mucho valor. De esta manera, Dios hará de ustedes como de piedras vivas, un templo espiritual, un sacerdocio santo, que por medio de Jesucristo ofrecerá sacrificios espirituales, agradables a Dios. Por eso también dice la Escritura, yo pongo en Sión una piedra que es la piedra principal, escogida y muy valiosa. El que confíe en ella no quedará defraudado. Para ustedes que creen, esa piedra es de mucho valor, pero para los que no creen se cumple lo que dice la Escritura. La piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en piedra principal. Y también esto otro, una roca, una piedra con la cual tropezarán. Pues ellos tropezarán al no hacer caso del mensaje. Ese es su merecido. Pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía comprensión, no les tenía compasión, pero ahora les tiene compasión. Yo creo que ¿Sigo ahí? síguele en la vocación cristiana para que todos los que tenemos dudas de cuál es nuestra vocación cristiana, qué es lo que nos toca hacer, lo tengamos en cuenta. Hasta el 25, Rodo, por favor. El 25. Ok. A ver, deberes del cristiano. Buen ejemplo.
Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros de paso por este mundo, que no dan lugar a los deseos humanos que luchan contra el alma. Condúzcanse bien entre los paganos. Así ellos, aunque ahora hablen contra ustedes como si ustedes fueran malhechores, verán el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios el día en que Él pida cuentas a todos. Por causa del Señor, sométanse a toda autoridad humana, tanto al emperador, porque ocupa el cargo más alto, como a los gobernantes que Él envía para castigar a los malhechores y honrar a los que hacen el bien. Porque Dios quiere que ustedes hagan el bien, para que los ignorantes y los tontos no tengan nada que decir contra ustedes. Pórtense como personas libres, aunque sin usar su libertad como un pretexto para hacer lo malo. Pórtense más bien como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto. Amen a los hermanos. Reverencien a Dios. Respeten al emperador. Sirvientes, sométanse con todo respeto a sus amos, no solamente a los buenos y compasivos, sino también a los malos, porque es cosa agradable a Dios que uno soporte sufrimientos injustamente, por sentido de la responsabilidad delante de Él. Pues si a ustedes los castigan por haber hecho algo malo, ¿qué mérito tendrá que lo soporten con paciencia? Pero si sufren por haber hecho el bien y soportan con paciencia el sufrimiento, eso es agradable a Dios. Pues para esto los llamó Dios, ya que Cristo sufrió por ustedes, dándoles un ejemplo para que sigan sus pasos. Cristo no cometió ningún pecado ni engaño jamás a nadie. Cuando lo insultaban, no contestaba con insultos. Cuando lo hacían sufrir, no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios, que juzga con rectitud. Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros murmuráramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados, pues ustedes andaban antes como ovejas extraviadas, pero ahora han vuelto a Cristo, que nos cuida como un pastor y vela por ustedes. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Gracias, Rodo. Iris, por favor, léenos Iris o José Luis, quien ande por allí, léanos, por favor, el capítulo 3, del versículo 1 hasta el 7, por favor. De la primera de Pedro, ¿verdad? Sí, por favor. Ok. Igualmente ustedes, mujeres, obedezcan a sus maridos. Si alguno de ellos se opone a la palabra, será ganado por la conducta de sus mujeres mejor que por discursos, pues les bastará ver su modo de ser responsable y sin reproche. No se preocupen tanto por lucir peinados rebuscados, collares de oro y vestidos lujosos, todas esas cosas exteriores, sino que más bien irradie de lo interior del corazón la belleza que no se pierde, es decir, un espíritu gentil y sereno, eso sí, que es precioso ante Dios. De ese modo se adornaban en otros tiempos las santas mujeres que esperaban en Dios y obedecían a sus maridos. Así obedecía Sara a Abraham, al que llamaba su Señor. Ustedes serán hijas de Sara y obran el bien sin tener miedo a nada. Ustedes, maridos, sean a su vez comprensivos en la vida en común, sabiendo que sus compañeras son seres más delicados y que ambos comparten la gracia que lleva a la vida,
Trátenlas con respeto. Con eso vuestras oraciones no serán desoídas. Finalmente, tengan todos un mismo sentir. Compartan las preocupaciones de los demás con amor y fraternidad. Sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Más bien bendigan, pues para esto han sido llamados y de este modo recibirán la bendición. El que de veras quiera gozar la vida y vivir días felices, guarde su lengua del mal y que de su boca no salga palabra engañosa. Aléjese del mal y haga el bien. Busque la paz y corra tras ella, porque el Señor tiene los ojos puestos sobre los justos y los oídos atentos a sus peticiones, mas el Señor se opone a los que hacen el mal. ¿Hasta ahí? Sí, gracias. Palabra del Señor, sí. Te alabamos, Señor. Y ahora, ay, no sé, Elvira, que no te hemos escuchado hoy. Elvira, si nos quieres leer, por favor, las exhortaciones, o sea, todo el capítulo 3 y el capítulo 4 nos llama a la caridad, seamos caritativos, pero en el capítulo 5 nos hace diferentes exhortaciones a varios tipos de personas. Entonces, del 5.1 y hasta el 11, Elvira, por favor. Ahora me dirijo a sus ancianos, dado que yo también soy anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo, y espero ser partícipe de la gloria que ha de manifestarse. Apacienten el rebaño de Dios, cada cual en su lugar. Cuídenlo, no de mala gana, sino con gusto a la manera de Dios. No piensen en ganancias, sino háganlo con entrega generosa, y no actúen como si pudieran disponer de los que están a su cargo, sino más bien traten de ser un modelo para su rebaño. Así, cuando aparezca el jefe de los pastores, recibirán en la gloria una corona que no se marchita. También ustedes, los más jóvenes, sean sumisos a la autoridad de los ancianos. Traten de rivalizar en sencillez y humildad unos con otros, porque Dios resiste a los orgullosos, pero da su gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que llegado el momento, Él los levante. Depositen en Él todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Sean sobrios y estén vigilantes, porque su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe, sabiendo que nuestros hermanos en este mundo se enfrentan con persecuciones semejantes. Dios, de quien procede toda gracia, los ha llamado en Cristo para que compartan su gloria eterna, y ahora deja que sufran por un tiempo, con el fin de amoldarlos, afirmarlos, hacerlos fuertes y ponerlos en su lugar definitivo. Gloria a Él por los... Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Elvira. Entonces, hasta aquí terminamos la lectura de la primera carta de Pedro. Ahora, si me permiten, vamos a la segunda carta de Pedro. En esta segunda carta de Pedro es muy chiquita, muy chiquita. Si se dan cuenta, son 3 versículos, muy chiquita. Y lo que les invito a leer en ella es lo siguiente. Al igual que la primera carta, no nombra a sus destinatarios, por lo tanto lo hace una carta católica, y tal parece que sus advertencias van dirigidas a todas las iglesias que en ese momento se conocen, ¿sale? Hace una crítica, hay una cierta crítica a que este texto sea atribuido a Pedro equívocamente, porque hay varias cositas allí como que no concuerdan con la esencia de Pedro. Pero bueno, como lo hemos dicho, hemos de considerar esta carta como hecha por Pedro, ¿sale? Entonces, ¿cuál es la estructura de esta carta? Capítulo 1, exhortación a consolidar la vocación recibida, recuerdo de la enseñanza de Cristo y de los profetas. Capítulo 2, polémica contra los falsos profetas o los falsos maestros. Y el capítulo 3 ya lo hemos visto mucho en diferentes aspectos,
el día del Señor. Y por lo tanto, como se viene el día del Señor, que también se le puede llamar como parusía, se los voy a escribir aquí en el chat. Parusía, el día del Señor, parusía, se llama también la parusía. Entonces, es una exhortación a una vida santa mientras de que llega o mientras de que sucede la venida del Señor. Entonces, vamos a ver, quien quiera, a ver, Ethel, que has estado muy callada y eso me preocupa mucho porque tú no eres así. Bueno. Ethel, entonces, por favor, si fueras tan amable, el capítulo 1 en el versículo 3 y hasta el 15, por favor. Bueno, ya que el poder del Señor nos ha dado todo lo concerniente a la vida y a la piedad por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su propia gloria y virtud, por las cuales nos ha cumplido promesas tan ricas, tan magníficas, para que por ellas os hagáis partícipes de la naturaleza divina, después de haber huido de la corrupción de este mundo, esclavo de las pasiones. Procurad con ardiente celo cultivar la virtud con la fe, con la virtud de la ciencia, con la ciencia de la continencia, con la continencia de la constancia, con la constancia de la piedad. A ver, con la piedad. Fíjense entonces qué es lo que debemos de hacer en esta vida mientras de que llegamos a la vida futura. Entonces, se los leo con mi traducción. Así, no ahorren esfuerzos, o sea, pongan todo su empeño en qué cosa, en añadir a su fe la virtud. A la virtud, el conocimiento. O sea, primero, a la fe, la virtud. Es decir, ok, vale, sí, no te preocupes, Juan, que descanses. Nos vemos despuesillo. A la virtud, el conocimiento. O sea, no vayamos como el Borras nada más a decir, porque la Biblia lo dice, no, hay que conocerlo, ¿no? Luego del conocimiento, ¿a qué? Al dominio propio. Es decir, ya que conocemos nosotros no somos los non plus ultra o los chipotles power, como diría uno de mis amigos. Somos solamente instrumentos de Dios. Y al dominio propio, la paciencia. Porque luego si no nos entienden o si no nos hacemos entender, ahí andamos reclamándole a toda la gente. Y luego dice, y a la paciencia, la piedad. Es decir, cuando tú ya seas paciente, que todo esto no sea para gloria tuya, sino que sea para gloria del Señor. Y a la piedad, el afecto fraterno, y al afecto fraterno, el amor. En esas cosas es en lo que le tenemos que poner atención mientras corremos por este mundo y mientras estamos caminando en esta vida. Sígale, Ethel, por favor, si ustedes poseen. O bueno, el versículo 8. 8. Si tenéis estas virtudes y progresáis continuamente en ellas, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo no será inactivo, ni estéril en vosotros. En cambio, al que le falten esas virtudes es ciego y corto de vista, a quien se ha olvidado en la purificación de sus viejos pecados. Por eso, hermanos míos, tened más grande empeño en confirmar nuestro llamamiento y elección, porque si así lo hacéis, jamás daréis ninguna caída, porque de esta manera se nos abrirá de par en par la puerta del cielo eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo cual tendré cuidado en recordarlos continuamente estas cosas, aunque sepáis que la verdad presente y estaréis confirmados en ella, porque considero como un deber mío, mientras vive en este mundo,
excitarlos con el recuerdo de esto, pues si bien sé que pronto abandonaré esta vida transitoria, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. Aún me empeñaré en que todavía después de mi partida hagáis memoria continua de estas cosas. No es que siguiendo bien urdidas fábulas os hayamos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo hemos hecho como testigos oculares que fuimos de su grandeza. Él recibió la honra y la gloria de Dios Padre del cielo bajo sobre él, y con esta voz que salió de la majestad gloriosa: este es mi Hijo amado, en quien tengo todas mis complacencias. Y esa voz la escuchamos nosotros, esa voz que vino del cielo una vez con él, que estábamos en el monte santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A ver, Sandy, ¿andas por aquí? Sí, no te preocupes, si ya estás. No estás por aquí. Permítanme, déjenme contestarle, Sandy. No te preocupes, entra las veces que sea necesario entrar, no te preocupes, yo aquí te doy acceso. Sale, muy bien. Ahora, ¿quién no hemos escuchado? Reina. Mande. Háblanos, por favor, sobre los falsos maestros en el versículo 17 y hasta el versículo 22, por favor. 17. Estamos en el capítulo 2, ¿verdad, profesor? En el capítulo 2, Reina, por favor. 17. Permítanme, porque estos maestros. Eso, ahí. Estos maestros son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta. Ellos están destinados a las densas tinieblas, pronunciando discursos vacíos y altisonantes. Alientan las pasiones y los deseos impuros de sus oyentes recién alejados de los que viven en el error. Les prometen libertad siendo esclavos de la corrupción, porque uno se hace esclavo de aquel que lo domina. En efecto, si uno se ha alejado de la inmundicia del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y de nuevo se deja enredar y se rinde, su final es peor que el principio. A ver, Reina, otra vez, por favor. Esto es muy importante para aquellos que tengan amigos y familiares que se han alejado de la fe. Entonces, nuevamente, por favor, 20, si eres tan amable, Reina. Sí. En efecto, si uno se ha alejado de la inmundicia del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y de nuevo se deja enredar y se rinde, su final es peor que el principio. Y entonces la consecuencia de esto, ¿cuál sería? Más les valdría no haber conocido el camino de la justicia que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les habían transmitido. Les sucede lo del acertado proverbio: perro que vuelve a su vómito, o este otro, cerdo bañado que se revuelque en el fango. Changos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, esto es para que aquellos que me han comentado de algunos familiares que se han alejado de la fe, vean qué feo les dice San Pedro. Está muy grueso el asunto, ¿no? Perro que vuelve a su vómito o cerdo bañado que se revuelca en el fango. Híjole, qué triste está eso. Más le valiera no haber conocido el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Por último, María Elena Cerda, por favor, dinos al respecto de la venida de nuestro Señor Jesucristo, del 1 hasta el 18, por favor. Sí, maestro, dice: queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que les escribo. En las dos les refresco la memoria para
para despertar con el recuerdo. Sus mentes sinceras, recuerden lo que anunciaron los santos profetas y el mandato del Señor y Salvador transmitido por los apóstoles. Ante todo, deben saber que al final de los tiempos vendrán hombres cínicos y burlones, entregados a sus apetitos, que dirán, ¿qué ha sido de su venida prometida? Desde que murieron nuestros padres, todo sigue igual que desde el principio del mundo. Al afirmar esto, ellos no tienen en cuenta que desde antiguo existía un cielo y una tierra emergido del agua. Y conscientes en medio del agua por la palabra de Dios. Y así, el mundo de entonces pereció a causa del diluvio. El cielo y la tierra actuales, por la misma palabra, están conservados para el fuego, reservados para el día del juicio y condena de los hombres perversos. Que esto, queridos hermanos, no les quede oculto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se retrasa en cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que se pierda nadie, sino que todos se arrepientan. Allí viene lo más importante de esta cuestión. Escuchen bien esto, el día del Señor. Perdón, Mari. Sí. El día del Señor llegará como un ladrón, entonces el cielo desaparecerá con estruendo. Los elementos serán destruidos en llamas. La tierra con sus obras quedará consumida. Y si todo se ha de destruir de este modo, ¿con cuánta santidad y devoción deben vivir ustedes, esperando y apresurando la venida del día de Dios, cuando el cielo con fuego y los elementos se derretirán abrasados? De acuerdo con su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, con que habitará la justicia. Por tanto, queridos hermanos, mientras esperan estas cosas, hagan todo lo posible para que Dios los encuentre en paz, sin mancha ni culpa. Piensen que la paciencia de Dios con ustedes es para su salvación, como les escribió nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que le fue concedida. En todas sus cartas trata estos temas, si bien en ellas hay cosas difíciles de entender que los inexpertos y vacilantes deforman, como hacen con el resto de la escritura para su perdición. Por eso, queridos hermanos, estén prevenidos y precavidos para que no sean arrastrados por los engaños de hombres sin principios y pierdan su firmeza. Crezcan más bien en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria ahora y hasta la eternidad. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Bueno, pues ahí les deja ese mensaje nuestro querido Pedro. Y ahora, pregunta, ¿aguantan todavía la de Judas o quieren descanso? Descanso, más de una vez. Aguantamos. Descanso. De una vez. Seguimos. 5 minutos. 5 minutos. Ok. Vamos entonces. Seguimos, profe. Dicen Es unos. que quiero ir al baño. Vayan a las necesidades habituales y ahorita nos vemos. 5 minutitos. Son 7:07, nos vemos 7:15, ¿vale? Porque María B ya está contorsionándose como Emily Rose, la del exorcista. Ahorita nos vemos.